Si está cansado de andar buscando repuestos para su celular, venga y visítenos ahí en Catramex. Le estamos ofreciendo todos los servicios que su celular necesita. Ahí contamos con todos los repuestos que su móvil necesita. Para mayor información usted puede llamar al 8890-2731. Ahí contamos con todos los repuestos que su celular necesita, como pantallas, táctiles, centros de carga, flex. Ahí tenemos reparación en general. La reparación es totalmente inmediata. Vaya y visítenos, que estamos en la calle principal frente a Comercial Yoli. Catramex es una innovación para su celular. Me echaste llorando en las tinieblas y me rescataste del barro. Señor, cuento con tu fidelidad, pues sé que tú nunca me dejarás. Orando estoy por tu espíritu, que baje glorioso sobre mí, me selle y me ponga en posición, porque raptado yo quiero ser. Tú sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila, y a esa paloma poder seguir. Tú sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila, y a esa paloma poder seguir. Siento sobre mí ahora tu unción, tu espíritu baja y toma el control. Esposo y esposa uniéndose, es tiempo de volver al hogar. Siento sobre mí ahora tu unción, tu espíritu baja y toma el control. Esposo y esposa uniéndose, es tiempo de volver al hogar. Tú sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila, y a esa paloma poder seguir. Tú sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila, y a esa paloma poder seguir. Siento sobre mí ahora tu unción,
espíritu baja y toma el control. Esposo y esposa uniéndose, es tiempo de volver al hogar. Siento sobre mí ahora tu unción. Tu espíritu baja y toma el control. Esposo y esposa uniéndose, es tiempo de volver al hogar. Tú sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el ar. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Nuevamente estamos aquí para traer este programa para poder hablarles de la palabra del Señor. Es un privilegio para mí poder traer esta palabra. Tal vez no sea un hombre letrado, no, tal vez las palabras no las puedo ni decir entrecortadas, pero espero que usted me entienda en esta tarde. Dios bendiga a los que pueden escuchar esta palabra. No se aparte de su televisor si está ahí o no cambie su canal. Escuche la palabra, que esto trae bendición para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted sepa muchas cosas que están escondidas, como dijo el Señor, las escondiste de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Verdad? Dios bendiga a los que escuchan allá. Dios bendiga al hermano Alex Bardales, al hermano Javier Bardales allá en San Antonio, Texas. Pues ellos escuchan, y muchos hermanos que están escuchando en otros lugares, y donde sea que escuchen la palabra del Señor, Dios les bendiga. El propósito es para traerles la palabra y alimentarnos de la palabra del Señor, porque estamos en tiempos finales, hermanos, y esta obra tiene que ser una obra rápida. Tal vez, como le digo, tal vez no sea el hombre indicado. Dios quiere que yo predique su palabra. O Miqueas, solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Y ese es el propósito, de decir lo que Dios ya dijo en su palabra, porque no tenemos un mensaje propio, no tenemos algo de nuestra misma mente o nuestro pensar, sino lo que Dios ya dijo a través de su palabra, y Dios a través de su mensajero, y este mensaje que trajo para el tiempo del fin, para preparar un pueblo para llevárselo a esta tierra. Ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Preparar un pueblo para llevárselo, porque yo creo que, hermanos, cada cristiano ya no quiere estar en esta tierra está invivible, tanto pecado, tanta inmundicia, tanta dolencia, enfermedad y todo lo que está viniendo a través de este mundo. Y vea, entonces yo creo que el propósito de nosotros es que el Señor viniera y llevarse a su pueblo. Por eso vemos que es una obra rápida que Dios está haciendo, trayendo y sacando a su tierra. Venga, dice el Señor, y beba del agua gratuitamente. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios bendiga su palabra y me pueda ayudar y pueda bendecir los corazones de aquellos que escuchan. Y si usted está enfermo, Él tiene sanidad. Solo pida y Él le dará, porque el Señor nos dejó a nosotros lo más fácil. Él dijo: pedid y se os dará. Y eso es para todo aquel que crea. Para el que cree todo es posible, dice el Señor. Así que damos gracias al Señor y a aquellos que nos están escuchando, que Él pueda abrir sus oídos y abrir su entendimiento para que puedan entender la palabra. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde que estamos de nuevo aquí, Padre, sabiendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, como dice la Biblia, Padre, pero yo estoy aquí para Señor, hablar lo que tú ya dijiste, hablar tu palabra. No tenemos un mensaje propio ni un mensaje nuevo, Padre, como dijo el apóstol Pedro hablando allá, lo que hemos oído, esto testificamos.
y nuestro testimonio es verdadero y no me cansaré de decirles las mismas cosas, aunque ustedes lo sepan. Él estaba dispuesto porque sabemos que su palabra, hermanos, lo que quiere es llevar a perfección un pueblo, llevarlo, hermanos, a una iglesia perfeccionada, sin manchas, sin arrugas. Puede ser imposible para el mundo, puede ser imposible para las mentes humanas, pero para Dios todo es posible. Dios puede, Él tiene esa iglesia, Él se lo propuso en su mente y en su corazón de sacar una iglesia sin mancha y sin arruga para este tiempo final, y Él la tiene en algún lugar, y el propósito es llevar la palabra para aquel que pueda creerla y entenderla y obedecerla. Dios les bendiga a todos y que Él pueda poner sanidad en sus corazones y sanidad en sus cuerpos, porque la sanidad en el cuerpo es buena, pero más la sanidad en el alma, que esa es para siempre, es eterna. Dios bendice tu pueblo, bendice esta cabina aquí donde estamos, este joven, Padre, y esta televisora, Padre, que tú la bendigas, y donde quiera que tú bendigas, Padre, todas las cosas que puedan ser hechas en el nombre precioso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Concédelo y dame las palabras precisas, lo que tú quieres que hable. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Quiero leer aquí en Números 22 unas porciones de la palabra, y que con la ayuda del Señor, pues que Él pueda bendecir su santa y preciosa palabra. Y es algo precioso con solo poder leer su palabra. Eso puede abrir el entendimiento de cada uno de nosotros. Voy a leer estos versículos, versículo 1 y varios versículos para que puedan tomarle sabor a la palabra. Y dice así la letra: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y os daré respuesta, según Jehová me hablare. Así los principales de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam, respondiendo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Dios bendiga su palabra. Es algo precioso poder contemplar estas palabras tan hermosas, ¿verdad? Las que Dios, hermano, nos manda para que podamos entenderlas, y ¿verdad? Cómo Dios habla a través de su pueblo. En Números 22, 23 dice, ¿verdad? Que le voy a leer desde el 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino para
por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared en un lado y pared a la otra. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía la espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo: ¿por qué has azotado esta asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Dios bendiga su palabra. Es algo precioso, hermano, escuchar esta palabra. Tal vez Dios me dé tiempo para poder comentar un poco, pero quiero hablar, ¿verdad? Y darle un tema. Tal vez puede ser un raro, pero quiero darle este tema que está aquí, ¿verdad? Dios no cambia su manera de pensar conforme a su palabra. Tal vez entienda, Dios no cambia su manera de pensar conforme a su palabra. ¿Verdad? Vemos que este es un gran texto y es una gran verdad que nosotros deberíamos entender. Porque ¿puede Dios alguna vez, ¿verdad?, hacer alguna cosa y luego decir: lo siento que lo haya hecho? ¿O puede Dios retractarse de su palabra después de haberla hablado? Yo creo que Dios nunca se retracta de lo que Él ya dice, porque Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito, cumplimiento tendrá. Así que este mensaje, ¿verdad?, hermanos, es traído para la simiente predestinada, para que pueda entender, porque Dios tiene un pueblo escogido para que pueda creer su palabra. Y entonces, a través de este tiempo, de las edades y donde estamos viviendo hoy, mucha gente piensa que la Biblia se contradice, o que Dios también puede contradecirse, o que Dios puede procurar decir algo y luego cambiar su modo de pensar, ¿verdad? Pero a veces a nosotros nos parece de esta manera, pero hermanos, sabemos que Dios, Él cuando dice algo, eso es eterno y no puede cambiar. Ahora, vamos a ver, a trazar un poco la palabra, cómo Israel se encontraba en su jornada, ¿verdad?, yendo a la Palestina, saliendo de Egipto, y el Señor estaba con ellos, y estaba todo el tiempo con su pueblo, y todo enemigo que se había levantado delante de Israel había sido quitado del camino, porque Dios dijo que enviaría avispas delante de ellos y echaría fuera el enemigo, siempre y cuando caminaran en obediencia. Dios les dio esa promesa, siempre y cuando ellos caminaran en obediencia a sus mandamientos, a su palabra.
el trabajo nunca era demasiado grande. Los amalecitas, los gigantes de aquel día, no significaban nada, hermanos, para Israel. Aunque ellos eran hombres pequeños en estatura, pero estaban caminando en el así dice el Señor. Ellos tenían el así dice el Señor, así que no importaba cuál fuese la oposición, Dios siempre se aseguró que sus palabras de promesa nunca le fallaran a Israel. Lo mismo hoy, Dios se asegura que las palabras de promesa para su pueblo nunca fallan. ¿Verdad? El Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia de esta última edad, del Nuevo Testamento. O sea, ellos saliendo del mundo, marchando camino a Canaán. Así también nosotros hay un Canaán donde nos dirigimos. Ahora, notamos entonces que Moab es un tipo de la iglesia tibia, formal, del creyente carnal, porque hay una iglesia espiritual y hay una iglesia carnal, y hay un creyente, hermano, espiritual, y hay un creyente carnal. Todo el tiempo ha sido así. Si lo vamos a ver aquí para que usted entienda, ¿verdad? Que todo el tiempo ha sido así. Dios no cambia y nunca va a cambiar, porque Él permanece, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces ellos se habían desplazado y habían desplazado al enemigo, habían matado todo, poseyeron la tierra y ellos se movieron junto a Moab. Ahora, Moab no era en ninguna manera una nación pagana. Moab era una nación que servía al mismo Dios, según ellos, que servía a Israel, y la tierra de Moab había sido originalmente poblada por el hijo de Lot, que había tenido por su propia hija, ¿verdad? Moab era hijo de Lot, que Lot había tenido por su propia hija, y él, siendo el fundador de esta nación y habiendo organizado a su gente de renombre, y él hizo una gran nación, y ellos se habían multiplicado, y ahora Israel era la simiente de Abraham, no era la simiente de Lot. Israel era la simiente de Abraham. Israel descendió de Isaac y Jacob. Israel había surgido de esas 12 tribus de Jacob, la cual después fue llamado Israel porque él luchó con el Señor y venció, y Dios le cambió su nombre de Jacob, que quiere decir engañador, a príncipe con Dios, Israel. Ahora ustedes ven este gran ejemplo. ¿Verdad? Que el mensaje que tenemos que dar, cada predicador tiene que ser fiel. Un predicador tiene que ser fiel al mensaje, fiel a la palabra, o será un hipócrita. Yo no puedo decir más de lo que soy enviado a decir, de lo que Dios ya dijo. ¿Verdad? Ahora, vemos, hermanos, que el peor enemigo, así como Balaam, ¿verdad?, era una iglesia organizada. Cuando el hombre se organiza, ¿verdad?, y pone al hombre por cabeza y hace una nación y pone al hombre por cabeza, entonces esa iglesia tira afuera a Dios, lo echa afuera, porque tienen un hombre por cabeza. Igual como Moab, ellos tenían un rey, ¿verdad? Y el rey, hermanos, ¿verdad?, mandó a contratar a este profeta para que viniera a maldecir a Israel. Israel era un pueblo confiado, no tenía, ¿verdad?, su rey era Dios. Ellos tenían, hermanos, una columna de fuego, tenían una serpiente para su sanidad, tenían la roca herida,
Y ellos tenían todo lo que Dios lo había provisto para el camino. Entonces, cada vez que el hombre se forma en una organización, el Espíritu de Dios lo deja, porque Dios no nos mandó a organizarnos, a hacernos denominaciones. Dios no mandó eso. Usted no vaya en la Biblia que Dios dijo, háganse denominaciones. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Verdad? Pero el hombre se fue a hacer iglesia, a hacer grupos, y eso ha traído, hermanos, hoy gran, ¿verdad?, confusión. Eso ha traído paredes de división y todas esas cosas, y Dios no ha querido así. Dios no quiere que sus hijos se separen por paredes, sino que vengamos a creer la misma cosa como está escrito en esta Biblia. Para eso Dios nos mandó un mensaje, para restaurarnos y ponernos en el orden para creer todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces, yo creo fielmente, hermano, que cuando, ¿verdad?, la organización o una iglesia organizada, cuando todos se organicen en el Concilio Mundial de Iglesias, eso va a traer la marca de la bestia, porque Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a hacer un pueblo aparte, un pueblo diferente. Pero hoy el hombre, hermanos, ha cambiado y él quiere hacer las cosas a su manera. Pero tenemos que hacerlo a como Dios lo dice, y ¿verdad?, porque Dios nunca y en ninguna ocasión jamás reconoció, ¿verdad?, una denominación, porque allá los fariseos, saduceos, ortodoxos eran las de aquel día, y él no vino a ninguna de ellas. Ellos más bien lo rechazaron a él. Y así es cada vez, así ha sido. Y entonces Moab, aquí un tipo de tal que ellos eran una nación organizada en su propia tierra, como ahí tenían sus propias religiones. Su religión era la misma religión que tenía Israel, y ellos eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero eran un grupo de gente que se había organizado con un hombre, un rey por cabeza. Ahora, entonces Moab representaba a la iglesia natural, la iglesia carnal, ¿verdad? Y Israel representaba a la iglesia espiritual en su jornada. Israel no era una nación organizada. Siempre y cuando ellos siguieran a Dios, ellos eran independientes. Ellos llegaron, eran peregrinos, sin lugar a donde ir. A donde quiera que ellos iban, la columna de fuego los seguía. Y ellos no eran una nación organizada, tenían entre ellos un organismo, porque la circuncisión les dio bajo el mandamiento de Dios para que no hicieran eso. Cuando finalmente llegaron a ser una nación organizada, ahí fue cuando ellos cayeron y rechazaron a Dios. ¿Y cuándo fue eso? Cuando ellos pidieron un rey, ¿verdad? Ellos fueron ante Samuel y le dijeron, queremos ser un rey, queremos ser como las otras naciones. Y entonces Samuel fue a consultar a Dios y le dijo, ellos me han desechado. Y Dios le dijo a Samuel, no, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Y ellos de todas maneras pidieron un rey, aunque Samuel les dijo lo que iba a suceder y que iba a acontecer con esa nación, pero ellos de todas maneras lo hicieron. Y Dios le dijo a Samuel, óyele lo que te dice, ¿verdad? Entonces, porque quiero decirle, hermano, ¿verdad?, en Dios hay una voluntad permisiva y hay una voluntad perfecta. Entonces, si nosotros caminamos en una voluntad permisiva, nos salimos de la voluntad perfecta de Dios, entonces Dios no va a trabajar con nosotros, aunque pareciera que nos está bendiciendo, pero estamos en una voluntad que no es la voluntad perfecta de Dios, porque Dios no es bilingüe, Él solo tiene una palabra, y lo que Él dice, eso es, no puede cambiar, ¿verdad? Ahora, hallamos, hermanos, que siempre y cuando estos espíritus se encuentren, el espíritu carnal y el espíritu, ¿verdad?, de Dios, el hombre carnal y el hombre espiritual, siempre habrá un choque.
nunca ha fallado en ser así, siempre chocan. La razón es porque encontramos que existe un celo, ¿verdad? Y en este celo se ocasionan imitaciones carnales, se ocasionan personificaciones, y lo encontramos hoy en día. Donde quiera que va usted encuentra celos carnales. Cuando Dios hace algo por un individuo, todos tratan de copiar a ese hombre. Dios no quiere que copiemos al hombre, Dios quiere que lo imitemos a Él. Como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si alguien hace algo, el problema es que tratamos de imitar a alguien hasta como Él habla. Pero nosotros debemos de ser como Dios nos hizo, de la manera que Dios nos hizo. No tenemos por qué imitar si Dios nos hizo así, así como somos. Entonces, hermanos, vemos la competencia que hay ahora, en este tiempo, hermanos. Dios nos ayude a nosotros. Cuando deberíamos ser hombres, hermanos, ¿verdad? Humildes y obedientes a esta palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, vemos que la oposición no puede obtener los resultados espirituales. Entonces, cuando no se puede obtener por los resultados de Dios, entonces ellos eligen el poder político o sustituyen algo para perturbar la mente de la gente y así llevar discípulos tras sí, como dijo el apóstol Pablo. Es exactamente lo que aconteció allá en el principio, como Caín y Abel, ¿verdad? Uno era espiritual y el otro era carnal. Los dos muchachos aquí en la tierra, y cuando Abel le ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, Dios vindicó a Abel, ¿verdad? Al descender y recibir el sacrificio de Abel. Y eso causó celo en Caín, porque él estaba celoso de su hermano y entonces mató a su hermano. Comenzó en el principio que cuando lo natural y lo espiritual, no obstante, Caín y Abel adoraban al mismo Dios. Ambos construyeron altares iguales y ambos adoraron al mismo Dios en la misma iglesia, en el mismo altar. Pero Caín, por medio del razonamiento carnal, trajo los frutos de la tierra y los colocó sobre el altar como sacrificio, pensando, seguramente esto cuadrará con Dios como una expiación. Así que él debió haber traído, como la gente piensa hoy, ¿verdad? Manzanas, todos los frutos del campo los trajo, ¿verdad? Y como la gente piensa hoy que Adán y Eva se comieron una manzana, pero algún día vamos a hablar de eso, que a ellos no se comieron una manzana, no dice tal cosa la Biblia. Un día tomaremos eso para hablar, pero como la gente piensa hoy que Eva se comió una manzana, y algunos piensan que no, ya no es una manzana, sino que un alboricoque. Pero bueno, es el pensamiento humano. Entonces lo mismo hizo Caín, trajo los frutos del campo, ¿verdad? Pero Abel tenía el sacrificio correcto. Él sabía que era sangre que causó la caída, así que él trajo un cordero y Dios recibió ese cordero, y la Biblia dice que Abel, por fe, por revelación, él ofreció más excelente sacrificio. No es de ninguna otra manera, porque allá no había una Biblia escrita. Así que ustedes ven en el principio, la justicia es la verdad de Dios. Esa verdad revelada. Y la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre la revelación. Ahí está edificada la iglesia del Dios viviente, sobre la revelación. Cuando Jesús le dijo a Pedro, allá en el monte, le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos nos dijeron que eran Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Pero Jesús preguntó y él dijo, ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro se paró y él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo ha revelado. Entonces, la revelación de la palabra no viene por seminarios, ni escuela bíblica, ni por nada de eso. La revelación de esta palabra viene cuando Dios le revela al creyente, al individuo, a la persona, quién es Él y quién es su palabra. Lo vemos aquí, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo se lo dijo, que Él, ¿verdad?, no se lo había revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, vemos en esta declaración del Señor Jesucristo, tan perfecta, ¿verdad? Y entonces de ahí han venido muchas cosas, porque muchos dicen que, bueno, la Iglesia Católica dice que Jesús o Dios edificó su iglesia sobre Pedro, y los protestantes dicen que fue edificada sobre Jesús. Pero no es y la una y la otra, sino que Dios edificó su iglesia sobre la revelación. Si usted lee el versículo, dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra es revelación, sobre esta roca, o sea, sobre la revelación, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, le dijo, no van a prevalecer contra ellos, ¿verdad? Dios no pudo, entonces Él puso, hermanos, edificó su iglesia sobre la revelación. Y la revelación es algo que Dios le revela a usted, su palabra. Porque hay cosas aquí en esta Biblia, mucha gente dice, en el Antiguo Testamento ya no se puede leer otras cosas. Hermanos, nosotros tenemos que creer esta Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis es toda la palabra de Dios. Como hemos dicho una y otra vez, como dijo el Señor allá, cuando en la tentación que el Satanás le hizo, Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda esta Biblia salió de la boca de Dios. Seguimos entonces. Fíjense, Abel por fe ofreció un sacrificio más excelente, y Caín, el creyente carnal, pensó que eran las obras de sus propias manos, que eran sus frutos y su hermosa ofrenda que Dios reconocería. Y se produjo un choque. Encontramos que Abraham y Lot, ¿verdad?, también allá, hermanos, ellos tuvieron que separarse, hubo un choque entre sus pastores, y entonces, hermanos, ¿verdad?, eso ha sido así. Encontramos a Moisés, ¿verdad?, con Datán, Coré y Abirán. Ellos tuvieron también de la misma manera, chocaron porque no era, ¿verdad?, la misma, o sea, el mismo pensar o la misma revelación que tenían de parte de Dios. Y entonces siempre ha sido así y siempre será, ¿verdad? Moisés, siendo un profeta ordenado por la palabra del Señor, vindicado como el escogido para ser un líder, ¿verdad?, en esa hora, y como Abraham había prometido todas estas cosas, y a que Moisés cuadró exactamente con lo que Dios dijo que sucedería. Dios estaba hablando y Moisés cuadró exactamente con lo que tenía que acontecer. Coré, siendo un carnal, él quería levantar un pueblo, una iglesia, una organización entre ellos. Él quería formar un grupo de hombres, y Dios él no pudo lidiar con ellos. Entonces eso muestra ahí mismo, en esa escritura, un tipo de la jornada hoy, ¿verdad?, que la organización no es lo que Dios ordena. Porque tan pronto como Coré lo hizo, él le dijo a Moisés, te estás tomando demasiada responsabilidad. En otras palabras,
la congregación entera es santa, ¿verdad? Pues tú dices que eres el único hombre santo, no tienes ningún derecho de hacer semejantes cosas como esas. Tú mismo tratas de hacerte alguien importante y todos nosotros somos santos, todos somos hijos de Dios. Esto fue lo que Datán y Coré le dijeron a Moisés. Y Moisés se dio la media vuelta y él fue y consultó al Señor y le dijo, ¿qué haré? Y Dios le dijo, sepárate, ¿verdad? Y ya basta de todo esto. Y dice la Biblia que él abrió la tierra y se los tragó a todos. Porque Dios tiene un hombre, tiene su hombre para traer su palabra. ¿Ven? Entonces, porque entre ellos, siempre que Moisés hablaba, ¿verdad? Datán y Coré estaban en contra de lo que Moisés decía. Entonces vemos hoy lo mismo. En este tiempo siempre hay un choque. Cuando se encontró Jesús con Judas, ¿verdad? Allí también hubo un choque porque uno era el hijo de Dios y el otro era hijo de Satanás. Así como Caín y Abel hubo hermanos de la misma manera. Uno de ellos era el tesorero de la iglesia y el otro el pastor, Jesucristo. Igual ahora hemos llegado nuevamente a ese mismo día, ¿verdad? Porque la denominación se ha vuelto carnal de una manera, hermanos, y entonces Dios está levantando un pueblo. Y en Apocalipsis 18:4 dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados. Apocalipsis 18:4, y usted lo puede leer, ¿verdad? Y él les dice así. Y siempre el natural siempre trata de perseguir al espiritual y de tipificar al espiritual. Pero como fue allá con Jacob y Esaú, eso no va a funcionar. Porque ve, cuando era cuestión de hacer las buenas obras, yo creo que Esaú en realidad era un hombre mejor que Jacob a la vista de los ojos del hombre. Esaú procuró cuidar de su papá, que era ciego, un profeta, y todas estas cosas, y él procuró hacer, pero sin embargo, Esaú no pensó acerca de eso, solo era una obra carnal. Él pensó que podía entrar con lo que él había hecho y hacer algo bueno, como mucha gente piensa. Yo no le hago mal al vecino, no hago esto, eso está bien, no digo que está mal, pero eso no es obra salvación. Usted tiene que arrepentirse, todos tenemos que arrepentirnos y venir y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y recibirlo, hermanos, en su palabra. Entonces, así también Esaú, ¿verdad? Él era bueno con su papá y, ¿verdad?, estaba bien, pero Jacob, su alma entera, hermanos, estaba empeñada en obtener la primogenitura. Y el que tenía la primogenitura era Esaú. Pero Jacob anhelaba con toda su alma la primogenitura. Y eso es lo que Dios reconoció en él, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque Esaú tomó como nada y la vendió por un plato de frijoles, un plato de lentejas. Y así muchos venden su primogenitura que Dios le ha dado por el mundo, por las cosas del mundo, por las dádivas del mundo. Y la Biblia dice que aunque después Esaú lloró y quiso obtenerla con lágrimas, no pudo, porque él vendió su primogenitura. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, y tengamos cuidado, hermanos. Esta palabra es vida para el que la cree. Fíjense, siempre ha causado que el creyente natural aborrece al creyente espiritual. Y eso lo vemos por la Biblia, y donde quiera que haya esto, se ve. Entonces, eso causó que Caín aborreciera a Abel, le causó que Coré aborreciera a Moisés, causó que Judas aborreciera a Jesús, y así sucesivamente se ha visto por todo el tiempo y toda la jornada hasta hoy, que el natural aborrece al espiritual. Así como
en el principio, ¿verdad? Estos dos jóvenes. Ahora, también, hermanos, vemos que cuando un hombre, Dios lo levanta, ¿verdad? Siempre el carnal trata de, hermanos, de destruir la influencia, porque eso no es más que celo. O en otras palabras, si hay un hombre espiritual y ese hombre quiere obedecer a Dios, siempre habrá un creyente carnal que tratará de destruir la influencia de ese hombre o de esa mujer. Bueno, y eso comenzó con Caín y se probó que era celo, y todavía sigue igual hoy cuando lo natural y lo espiritual se encuentran. Eso prueba que Satanás, no hay otra explicación, porque el celo viene de Satanás. Y entonces causó una personificación de la verdad. Alguien que trata de personificar la verdad. Escuche bien, hermano. O sea, cuando usted o alguien trata de personificar la verdad, algo que no es, ¿verdad? O que no han sido ordenados para ese propósito. Y hemos visto esto en los últimos días y lo estamos viendo en nuestros días. Entonces vemos que Dios nunca cambia su manera de pensar con respecto a su palabra, porque su palabra es original. Él, hermanos, llama a tal persona, Él la ordena, nadie más puede tomar ese lugar, porque es Dios que tiene que ordenar al hombre. Cuando usted lo ordena un hombre, el mismo hombre lo quita. Pero cuando usted es ordenado por Dios, entonces Dios se encargará de eso. Gracias a Dios, queremos ser ordenados por Dios, no importa lo que el hombre diga, porque si Dios nos ordenó para llevar la palabra, no importa cuánto estén en contra, porque Dios ya lo dijo. Entonces vemos todas esas cosas, ¿verdad? Que a través de celo vienen personificaciones. En estos últimos días vemos todas estas cosas, hermanos. Pero mire, nadie podía tomar el lugar de Moisés. No importaba cuántos Coré, cuántos Abirán se levantaran, cuántos Datán se levantaran. Y a pesar de todo, Moisés era el hombre que Dios había llamado. Pero si la gente no camina en su perfecta voluntad, entonces ya dije, Dios tiene una voluntad permisiva en la que Él los dejará caminar, y Él permite que, ¿verdad?, obrar a través de esa voluntad permisiva, y la gente llega a pensar que es la voluntad perfecta de Dios. Así como en el principio no era la voluntad perfecta de Dios para que los niños nacieran aquí en la tierra por medio del sexo. No, Señor. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y respiró aliento de vida en él, y él llegó a ser un alma viviente. Él sacó de ese hombre una compañera y le hizo una esposa. Esa fue la primera y la voluntad original de Dios. Mas cuando el pecado entró y causó la cosa que causó, entonces Él le permitió al hombre casarse con su esposa legalmente y tener hijos por ella, multiplicados y llenar la tierra, dijo el Señor. Entonces así es la manera en que ustedes van a hacerlo. Pero ven, nunca fue esa la voluntad perfecta de Dios, porque nunca, hermano, Dios estuvo de acuerdo, ¿verdad?, con lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Dios les dijo, el día que comieren, ese día morirán. Y algún día Dios me va a dar la oportunidad para hablarles, ¿verdad?, y decirles que Eva no fue manzana que comió ni otra cosa, sino decirles lo que Dios dijo que ha sido, porque hay un eslabón perdido que el hombre quiere, ¿verdad?, hallar, porque el hombre cree que venimos del mono, que evolucionamos y todas las cosas. Pero hermanos, vemos que el mono siempre permanece mono. Entonces Dios nos creó a nosotros así como somos.
Y así como somos, así me gustaría quedar, porque somos hechos a imagen de Dios. Gloria a Dios. Porque todas las cosas tienen principio, y ya tuvieron un principio y tienen que tener un fin. Porque todo lo que tiene principio tiene fin. Solo lo que no tiene principio no tiene fin, y el único que no tiene principio es Dios. Entonces, hermanos, Dios nos ayude. Todo pecado tiene que llegar a una aniquilación, todo pecado tiene que ser quitado. Por lo tanto, cuando venga el milenio, hermanos, cuando venga la resurrección, nosotros no tendremos que volver a nacer otra vez por medio de nuestros padres y nuestra madre, sino que Dios, como Él lo hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y su compañera juntamente con Él, y esa es la manera como Él lo hizo en el principio. Y así lo va a hacer, porque todo tiene que volver al original. Así que vemos que Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a su palabra. Pero Él les permitirá a la gente caminar, seguir adelante, ¿verdad? Y hacer grandes cosas y pensar que está en la voluntad de Dios. Pero Dios le permitió a Israel tomar una ley, ¿verdad? Una ley en Éxodo, el capítulo 19, y cuando la gracia ya les había dado un profeta, la gracia les había dado una columna de fuego, un cordero de sacrificio, un poder de liberación. No obstante, ellos clamaron por ley. Ellos dijeron: queremos ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quiso. Él quiso ley, y él fue condenado por la misma ley que él quiso, y nunca pudo cumplir la ley. Es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos enseña, tener su voluntad. Y eso es lo que dijo allá nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseñó a orar: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y venga tu reino. Gloria al Señor. Nosotros mismos debemos someternos a la voluntad de Dios, a la voluntad de su palabra. No dude, crea la palabra. No ande buscando cómo darle la vuelta. Simplemente tome la palabra así como está escrita. Así como Dios la dijo, así créala. No le busque la vuelta. Porque la gente a veces trata de darle vuelta a la palabra, tomar otro camino, y cuando lo hacen se encuentran avanzando, que Dios lo está bendiciendo, pero están obrando en una voluntad permisiva y no en la voluntad perfecta de Dios. Él permite, como le dije, pero Él no permitirá que sea su perfecta voluntad, pero Él lo hará obrar para honrar y bendecir su perfecta voluntad, su palabra. Dios nos ayude, hermanos, para entender estas cosas como hijos de Dios, como creyentes a su palabra, para que usted entienda los tipos, cómo Dios ha trabajado a través de los tiempos. Vemos. Ahora, si ustedes ven estos tipos, y si ustedes emplean la mente espiritual, verán que así como Moab, es hoy el tiempo cuando la gente se ha denominado, se ha hecho una denominación, ponen un hombre por cabeza, tan claro como está en esta Biblia. Entonces, la cosa está caminando mal, porque cuando usted pone un hombre por cabeza, usted se aparta de Dios. Eso es así. Y así fue, porque así fue allá en el tiempo cuando Israel se apartó de Dios. Y así, esto comenzó en Nicea, ¿verdad? Allá cuando, en Roma, donde fue, hermanos, que la iglesia romana se apartó de Pentecostés y se organizaron y trajeron gente de renombre a la iglesia y comenzaron a hacer cosas que estaban fuera de la Biblia, y hoy lo tenemos totalmente en una condición tremenda.
Y vemos que Dios mandó un hombre, Martín Lutero, con la justificación, el justo por la fe vivirá. Pero luego ellos se organizaron y se llamaron luteranos. Luego Dios levantó a Wesley con santificación. La santidad, sin santidad nadie puede ver al Señor. Pero también se organizaron, pusieron un hombre por cabeza. Y entonces el Espíritu dejó eso. Por eso es que Dios hoy mandó un mensaje, un mensajero con un mensaje, para que volvamos a la palabra original y podamos entender estas cosas. Usted puede entender lo que Dios está hablando. Así como vemos el grupo de Lot, o más bien el grupo de Moab, que era de la hija de Lot, era un ilegítimo para comenzar. Y vemos Israel representa la iglesia espiritual. Y estaba la iglesia verdadera, que era la novia de aquel día, llamada fuera, llamada de Egipto, y vindicada con la verdadera palabra de Dios. Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Y Él lo sacó de Egipto, del mundo, así como Dios lo saca de Egipto para traerlo a su palabra, para traerlo a su iglesia verdadera. Y fíjense, cuando esos dos se juntaron, ambos ofrecieron sacrificio, ambos construyeron 7 altares, o sea, Moisés, Israel y Moab. Moisés y Balaam hicieron los mismos sacrificios, construyeron 7 altares, ofrecieron sacrificios limpios, bueyes, y ofrecieron carneros, testificando que un Mesías venidero. Fundamentalmente, ambos exactamente estaban igual. Israel aquí abajo y Moab arriba sobre la montaña. Y Moab con 7 altares, Israel con 7 altares. Moab con 7 bueyes, Israel con 7 bueyes. Moab con 7 carneros, igual Israel. Pero, hermanos, si miramos, Israel tenía un profeta con ellos. Ellos tenían una roca herida, tenían una columna de fuego, tenían una serpiente de bronce para su sanidad, y tenían las bendiciones de Dios moviéndose entre ellos, y ellos eran los hijos de Dios llamados fuera, sacados de Egipto. Entonces vemos esto perfectamente tipificado aquí en este tiempo de hoy. Pero vemos, hermanos, como Moab no era así, era un extranjero. Pero Israel, hermanos, ¿verdad?, venía bajo la columna de fuego. En la siguiente, voy a seguir explicando estas cosas porque el tiempo se nos fue, y gracias a Dios por estas cosas, para representarle, hermanos, que Dios no cambia su manera de pensar conforme a su palabra. Vamos a seguir, Dios les bendiga. Voy a hacer una corta oración, y si quiere llamarnos, llame al 8951-8257. 8951-8957, cualquier cosa que quiera, se le puede dar alguna explicación, si Dios quiere, con la ayuda del Señor. Dios y Padre Celestial, gracias te doy en esta tarde. El tiempo es tan corto, Padre, pero te damos gracias. Tú lo dijiste, que si el tiempo no fuera cortado, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, tú dices que el tiempo es acortado. Así que te damos gracias. Bendice los que oyen y ayúdanos, Señor, para que puedan entender estas cosas. Padre, tenemos que seguirlo porque se nos acabó el tiempo, y te damos gracias, y bendice a esta cabina y esta televisora en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si está cansado de andar buscando repuestos para su celular, venga y visítenos ahí en Catramex. Le estamos ofreciendo todos los servicios que su celular necesita. Ahí contamos con todos los repuestos que su móvil necesita. Para mayor información, usted puede llamar al 8890-2731. Ahí contamos con todos los repuestos que su celular necesita, como pantallas, táctiles, centros de carga, flex,
Ahí tenemos reparación en general. La reparación es totalmente inmediata. Vaya y visítenos, que estamos en la calle principal frente a Comercial Yoli. Catramec es su innovación para su celular.